Hola a todos. Esta noche, imagina que estás parado en el corazón de Tombuctú. El sol abrasador sobre tu cabeza, el aire cargado con el aroma de especias y cuero curtido. Alrededor tuyo, los comerciantes gritan, los camellos resoplan, y el polvo dorado del Sahara se arremolina a tus pies. Estás aquí para aprender un truco extraño. Cómo los comerciantes de Mali, en el apogeo de su imperio, pesaban oro con plumas. Sí, plumas, no balanzas sofisticadas, no monedas brillantes, solo plumas flotando en el aire. Suena simple, pero un error podría costarte toda tu riqueza, o al menos una discusión acalorada con un comerciante de cara curtida. Probablemente no sobrevivirías un día en este mercado sin aprender sus... Así que, antes de que te pongas cómodo, tómate un momento para darle me gusta al video y suscribirte, pero solo si de verdad disfrutas lo que hago aquí. Y déjame saber en los comentarios desde dónde escuchas y qué hora es. ¿Medianoche en Melbourne? ¿Atardecer en Seattle? Me encanta imaginarlos a todos acurrucados, listos para esta historia. Ahora, baja las luces. Quizás enciende un ventilador para un suave zumbido de fondo. Y adentrémonos en el viaje de esta noche juntos. Te encuentras en el mercado de Tombuctú alrededor del siglo XIII, en el corazón del imperio de Mali. El lugar es un caos organizado. Los puestos están abarrotados de telas teñidas de índigo, montones de sal que parecen nieve sucia, y pequeños montoncitos de polvo de oro que brillan como si el sol mismo se hubiera derramado en la mesa. Los comerciantes, envueltos en túnicas que ondean, regatean en una docena de lenguas. Sientes el calor en tu piel, el sudor corriendo por tu espalda. Cada paso levanta nubes de polvo que se pegan a tus sandalias. Aquí, el oro es el rey, pero no lo pesan como podrías imaginar. Nada de balanzas metálicas o pesas relucientes. En cambio, un comerciante saca una pluma, sí, una pluma de avestruz, larga y delicada, y la coloca con cuidado junto a un montoncito de oro. ¿Qué está pasando? Te acercas, curioso, pero no demasiado, porque nadie confía en un extraño en este mercado. El imperio de Mali, en este momento, es uno de los lugares más ricos del mundo. Su riqueza viene de minas de oro que salpican la región, produciendo tanto metal precioso que los comerciantes de todo el Sahara, e incluso más allá, llegan en tropas. Este es un dato histórico clave. Mali controlaba gran parte del comercio de oro en el África medieval, abasteciendo a reinos lejanos, desde el norte de África hasta Europa. Pero aquí está el detalle curioso. No solo comerciaban con pepitas de oro o lingotes. El polvo de oro, fino como arena, era común, y pesarlo era un arte. Las plumas no eran solo un capricho, eran una herramienta precisa, calibrada por generaciones de comerciantes que sabían que una pluma de avestruz podía flotar en el aire y equilibrarse contra el peso de un montoncito de oro. Si lo hacías bien, podías medir fracciones de un gramo. Si lo hacías mal, bueno, digamos que el comerciante de enfrente no estaría feliz. Te detienes frente a un puesto. El comerciante, un hombre con una barba trenzada y ojos que parecen haber visto 1000 tormentas de arena, te observa. Tiene una pluma en una mano y una pequeña bandeja de madera en la otra. Espolvorea polvo de oro en la bandeja, tan poco que apenas lo notas. Y luego, con un movimiento lento, coloca la pluma en el otro lado. La bandeja se tambalea, luego se estabiliza. Sonríe. Perfecto, murmura, aunque no estás seguro de si habla contigo o con el oro. Piensas, esto es todo. Una pluma. Pero hay más en juego. Los historiadores aún discuten si las plumas eran solo herramientas o tenían un significado ritual, tal vez un guiño a los espíritus del desierto que se creía protegían el comercio. Ahora, imagina que intentas esto tú mismo. Tomas la pluma, intentas imitar al comerciante, pero una ráfaga de viento del desierto arruina todo.
el polvo de oro se esparce, y el comerciante te lanza una mirada que dice: turista. Te ríes nervioso, porque, vamos, ¿quién pensó que el comercio de oro sería como jugar con plumas en un patio de recreo? Pero ese es el chiste. En Tombuctú, algo tan simple como una pluma podía hacerte rico o arruinar. Y hablando de arruinarse, ¿has intentado alguna vez pesar algo con precisión en una cocina moderna? Una balanza digital se estropea, y estás ahí echando harina como si fueras un chef de comedia. Imagina eso, pero con oro que vale más que tu casa. El mercado no es solo comercio, es un espectáculo. Alrededor tuyo, los niños corren entre los puestos, robando trozos de pan de centeno. Una mujer canta una melodía que suena como una nana, pero probablemente está regateando por sal. El olor a carne asada se mezcla con el aroma terroso del estiércol de camello. Sientes el pulso del lugar, como si el mercado tuviera su propio latido. Cada comerciante tiene su truco, su manera de pesar, su pluma favorita. Estás aún en el mercado de Tombuctú, el bullicio a tu alrededor como una manta pesada que te envuelve. El comerciante con la barba trenzada ya te ha olvidado, ocupado con otro cliente que sostiene un saco de sal. Pero tus ojos están fijos en esas plumas, preguntándote cómo algo tan frágil puede manejar el peso del oro. La respuesta está en el mundo más grande del imperio de Mali, un reino tan vasto que hace que el mercado parezca una mota de polvo. Te alejas del puesto, caminando por calles de adobe, el sol pintando sombras largas. Es hora de entender el poder detrás de estas plumas, el imperio que convirtió el oro en una leyenda. El imperio de Mali, en su apogeo en el siglo XIII, era un coloso. Cubría lo que hoy es Malí, Senegal, Gambia y partes de Mauritania, un territorio más grande que muchos reinos europeos de la época. Este es el dato histórico clave. Bajo líderes como Mansa Musa, Mali no solo comerciaba oro, sino que controlaba su flujo, haciendo que ciudades como Tombuctú fueran centros globales de riqueza. Mansa Musa, quizás el hombre más rico de la historia, llevó tanto oro en su peregrinación a la Meca en 124, que hizo caer el valor del metal en el Cairo. Imagina eso. Tanto oro que rompió la economía de una ciudad. Pero aquí está el dato curioso. No todos en Mali eran ricos. Los comerciantes del mercado, como el tipo de la barba, a menudo eran de clase media, atrapados entre los mineros que extraían el oro y los reyes que lo acumulaban. Sus plumas eran su boleto para ascender, o al menos para no quedarse atrás. Caminas por una calle, donde las casas de adobe parecen derretirse bajo el calor. Los niños juegan con palos, imitando a los comerciantes con sus balanzas imaginarias. Sientes el crujido de la arena bajo tus sandalias, el aire seco raspando tu garganta. En esta época, el oro de Mali no solo era dinero, era poder, estatus, incluso magia. Los comerciantes necesitaban ser precisos, porque un gramo de más o de menos podía significar la diferencia entre un trato cerrado y una caravana perdida. Las plumas de avestruz, ligeras pero fuertes, eran perfectas para medir polvo de oro fino. Pero ¿por qué no usar algo más sólido como piedras? Los historiadores aún discuten si las plumas eran solo prácticas o si simbolizaban algo más, tal vez la delicadeza de la confianza en el comercio. Porque seamos honestos, confiar en alguien con tu oro en el Sahara es como prestarle tu teléfono a un desconocido en un concierto. Te detienes junto a una fuente. El agua tibia pero refrescante. Un camello pasa, su jinete murmurando algo sobre el precio de la sal. Piensas en cómo funciona este imperio. El oro viene de minas al sur, en regiones boscosas, donde los mineros trabajan bajo un sol implacable. Luego las caravanas lo traen a Tombuctú, donde tipos como el comerciante de la barba lo convierten en riqueza. Pero no es solo oro lo que se mueve. Ideas, libros, incluso canciones viajan con las caravanas. Tombuctú no es solo un mercado, es un cruce de caminos para el mundo medieval. Y aquí viene el primer chiste.
Si alguna vez pensaste que tu jefe es exigente, imagina trabajar para Mansa Musa, quien probablemente revisaba cada pluma para asegurarse de que no estuviera fuera de calibración. Ahora, imagina que eres uno de estos comerciantes. Tienes una pluma, una bandeja y un cliente que te mira como si fueras a estafarlo. El polvo de oro brilla en tu mesa, pero el viento del desierto no coopera. Sopla y tu balanza se tambalea. Te concentras intentando no parecer un novato. En el mundo moderno, esto sería como intentar usar una app de pago en una zona sin señal técnicamente posible. Pero todos te miran con impaciencia. Los comerciantes de Mali eran maestros en mantener la calma, una habilidad que probablemente perfeccionaron después de años de lidiar con camellos temperamentales y clientes gruñones. El mercado no es solo comercio, es una red. Cada comerciante está conectado, desde los mineros del sur hasta los compradores del norte que llevan el oro a través del Mediterráneo. Sientes el peso de esa red en el aire, en las miradas rápidas entre los vendedores, en el ritmo de las conversaciones. Una mujer pasa cargando una cesta de dátiles, su túnica teñida de un azul tan profundo que parece robado del cielo. Te preguntas cómo encaja ella en esta historia. ¿Es una comerciante? ¿Una espía? ¿O solo alguien que sabe que los dátiles son la moneda real en un día caluroso? Segundo chiste. Si alguna vez quieres sentirte inútil, intenta negociar con un comerciante de Mali. Ellos inventaron el arte de hacerte sentir que tu oferta es un insulto personal. Vuelves a pensar en Mansa Musa. Su riqueza no era solo oro, era control. Controlaba las minas, las caravanas, incluso la forma en que el mundo veía a Mali. Pero los comerciantes como el de la barba eran los que hacían girar las ruedas. Sus plumas, sus bandejas, sus cálculos cuidadosos mantenían el imperio en marcha. Y hablando de mantener las cosas en marcha, ¿has notado cómo el ventilador de tu habitación hace ese zumbido perfecto que te adormece? Es como el murmullo del mercado, un recordatorio de que incluso en el caos hay ritmo. Te deslizas más profundo en esa idea, dejando que el calor del desierto y el brillo del oro te envuelvan, mientras el mundo de Mali cobra vida a tu alrededor. El mercado de Tombuctú zumba a tu alrededor, pero tu atención regresa a esa pluma, esa herramienta tan simple que parece fuera de lugar en un mundo de oro y ambición. Estás parado junto al puesto del comerciante de la barba trenzada, observando cómo pesa polvo de oro con una precisión que roza lo absurdo. La pluma de avestruz se balancea ligeramente, como si estuviera viva, midiendo riqueza en un mercado donde un error podría costarte todo. Te preguntas cómo dominaron este arte, cómo algo tan delicado se convirtió en la clave para el comercio en el imperio de Mali. Es hora de acercarte y aprender el truco. El comercio de oro en Mali no era solo riqueza, era una ciencia. Este es el dato histórico clave. Los comerciantes de Mali desarrollaron métodos sofisticados para medir oro, especialmente el polvo fino que era común en el comercio diario. A diferencia de las pepitas o lingotes, el polvo requería una precisión quirúrgica, y las plumas eran la solución. Pero aquí está el dato curioso. No cualquier pluma servía. Las de avestruz, largas y ligeras, eran las favoritas porque su estructura permitía un equilibrio perfecto contra el peso del oro. Cada pluma era seleccionada con cuidado, a veces cortada para ajustar su peso exacto. Imagina eso, un comerciante pasando horas eligiendo la pluma perfecta, como si fuera un chef obsesionado con el cuchillo ideal. Te inclinas sobre el puesto, el olor a madera seca y cuero llenando tus pulmones. El comerciante no te presta atención, concentrado en su bandeja. Espolvorea polvo de oro con un movimiento lento, casi hipnótico. La bandeja es de madera pulida, tan suave que refleja el sol. La pluma descansa en el otro lado, inmóvil, como si el desierto mismo estuviera conteniendo el aliento. Luego, con un movimiento delicado, ajusta la cantidad de oro,
quitando un pellizco tan pequeño que apenas lo ves. La bandeja se nivela. Sonríe, satisfecho. Tú, por otro lado, estás confundido. ¿Cómo sabe cuánto oro hay? No hay números, no hay marcas. Es puro instinto, perfeccionado por años de práctica. Piensas en la vez que intentaste medir azúcar con una cuchara torcida en casa. Desastre total. Primer chiste. Si los comerciantes de Mali vieran nuestras balanzas digitales, probablemente se reirían y dirían, ¿dónde está la pluma? Pero no es solo la pluma. El comerciante usa un sistema de contrapesos, pequeños discos de arcilla o hueso que coloca junto a la pluma. Cada disco representa una unidad de peso, una especie de moneda invisible, que todos en el mercado entienden. Los historiadores aún discuten si este sistema era universal en Mali o si cada ciudad tenía sus propios estándares. Algunos dicen que Tombuctú era el centro de la estandarización, como una especie de Wall Street medieval para el oro. Otros creen que los comerciantes locales improvisaban, confiando en la reputación más que en reglas estrictas. Sea como fuere, el tipo de la barba sabe lo que hace. Sus manos se mueven con la calma de alguien que ha pesado oro 1000 veces. Cada movimiento una danza silenciosa. Sientes el calor en tu nuca. El sol implacable incluso a esta hora. Una ráfaga de viento levanta polvo, y por un segundo temes que la bandeja se desequilibre. Pero el comerciante ni parpadea. Cubre la bandeja con una tela fina, como si estuviera arropando a un niño. Es un recordatorio de lo frágil que es este proceso. Una pluma puede pesar oro, pero un soplo de viento puede arruinarlo todo. Segundo chiste. Imagina explicar esto a tu jefe moderno. Lo siento, el viento se llevó mi presentación. Aquí, el viento es solo una de las muchas cosas que los comerciantes aprenden a ignorar, junto con los camellos gruñones y los clientes que regatean demasiado. Te das cuenta de que el puesto está lleno de herramientas. Además de la pluma y la bandeja, hay un pequeño abanico de palma para alejar el polvo, un cuenco de agua para limpiar las manos, y una bolsa de cuero llena de más contrapeso. Todo es portátil, diseñado para un comerciante que podría estar en Tombuctú hoy y en Gao mañana. La vida en el mercado es movimiento constante, y estas herramientas son como el kit de supervivencia de un nómada. Hablando de kits, ¿has visto esos estuches de viaje modernos con compartimentos para todo? Los comerciantes de Mali los habrían amado, aunque probablemente habrían dicho, demasiado pesado, ¿dónde meto mis plumas? El mercado sigue su ritmo. Una mujer pasa vendiendo leche de cabra en odres, su voz cortando el aire como una campana. Un grupo de hombres discute cerca, señalando un montón de sal que parece una montaña en miniatura. Sientes el pulso del lugar, cada sonido y olor tejiendo una red que te envuelve, pero tu mente está en la pluma. ¿Cómo aprendió este comerciante a usarla? ¿Quién le enseñó? Piensas en los aprendices, probablemente niños sentados a los pies de un maestro, practicando con plumas y arena antes de tocar el oro. Es un arte, pero también una presión, un error, y podrías perder la confianza del mercado. Tercer chiste. Si alguna vez te sientes estresado por un examen, imagina ser un aprendiz en Mali, donde un estornudo podía costarte tu carrera. Te alejas un paso, dejando que el comerciante siga con su trabajo. Pero no puedes quitar los ojos de la pluma, esa herramienta que parece tan simple pero sostiene el peso de un imperio. El sol baja un poco, las sombras se alargan y el mercado empieza a cambiar. Los colores se suavizan, el ruido se calma. Estás listo para aprender más, para seguir a estos comerciantes y sus plumas a través del desierto. Pero por ahora dejas que el zumbido del mercado te arrulle, como el ventilador en tu habitación, llevándote más profundo en esta historia dorada. El mercado de Tombuctú sigue vibrando, pero tu mirada se aleja del comerciante de la barba y su pluma danzante. Ahora te fijas en su mesa, un caos ordenado de herramientas que parecen pertenecer a un mago más que a un vendedor. Hay bandejas de madera, discos de arcilla, un abanico de palma y esa bolsa de cuero que guarda quién sabe qué.
Estas son las herramientas del comerciante nómada. Un kit diseñado para llevar la riqueza del imperio de Mali a través de desiertos y ciudades. Te acercas, imaginando cómo cargarías todo esto en una caravana bajo el sol abrasador. Spoiler, probablemente no lo lograrías sin quejarte. El comercio en Mali dependía de la movilidad. Este es el dato histórico clave. Los comerciantes no se quedaban fijos en un solo lugar. Viajaban cientos de kilómetros, conectando minas de oro en el sur con mercados en el norte, como Tombuctú y Djenné. Sus herramientas tenían que ser ligeras, duraderas y fáciles de empacar, porque una caravana no espera a nadie. Aquí está el dato curioso. Muchos comerciantes llevaban kits de pesaje personalizados, hechos a mano y heredados de generación en generación. Estos kits no solo incluían plumas y bandejas, sino también contrapesos tallados con símbolos que podrían ser decorativos o un código secreto. Nadie sabe con certeza, y los historiadores aún discuten si esos símbolos eran solo arte o una especie de firma comercial. Imagina un comerciante tallando su inicial en un disco de arcilla, como si pusiera su logo en una tarjeta de presentación. Te agachas junto al puesto, el polvo del mercado pegándose a tus rodillas. La bolsa de cuero del comerciante está abierta, y ves un destello de algo dentro. Más plumas, cuidadosamente envueltas en tela para no aplastarlas. Hay un pequeño frasco de arcilla, probablemente para guardar polvo de oro, y un palo fino que parece una varita. El comerciante lo usa para empujar el oro en la bandeja, evitando tocarlo con los dedos. Es un proceso tan delicado que sientes que estás viendo a un cirujano, no a un vendedor. El olor a cuero caliente y hierbas secas flota desde la bolsa, mezclándose con el aroma terroso del mercado. Primer chiste. Si alguna vez pensaste que tu mochila de trabajo es pesada, intenta cargar un kit de comerciante de Mali. Plumas, arcilla, oro, y no hay espacio para tu botella de agua. Cada herramienta tiene su propósito. La bandeja, ligera pero resistente, está tallada de una madera que no se deforma con el calor. Los contrapesos, algunos tan pequeños como una uña, están pulidos hasta brillar. El abanico de palma no es solo para refrescarse. Lo usa para proteger el oro del viento, porque un soplo perdido podría enviar tu riqueza al suelo. Piensas en lo absurdo que sería esto en el mundo moderno. Imagina llegar a una reunión con un abanico y decir, es para proteger mis documentos del aire acondicionado. Segundo chiste. Los comerciantes de Mali habrían odiado las oficinas modernas. Demasiado viento, demasiadas distracciones y definitivamente no hay camellos para culpar cuando llegas tarde. Te das cuenta de que el kit es más que herramientas, es una extensión del comerciante. Cada pluma, cada disco, lleva la marca de su dueño. Algunos contrapesos tienen muescas, como si alguien hubiera contado días o tratos. Otros tienen un brillo extraño, tal vez de años de ser tocados por manos sudorosas. Sientes el peso de la historia en estos objetos, como si cada uno contara una historia de caravanas, tormentas de arena y mercados lejanos. Hablando de historias, ¿has notado cómo los objetos cotidianos en tu casa parecen acumular recuerdos? Esa taza rayada, ese bolígrafo que siempre encuentras. Los comerciantes de Mali habrían entendido eso, llevando sus kits como talismanes a través del desierto. El mercado no se detiene. Un camello gruñe cerca, y una mujer pasa vendiendo pan plano que huele a carbón y especias. El comerciante guarda su bolsa, atándola con un nudo que parece innecesariamente complicado. Te preguntas cuánto tiempo le tomó aprender eso. Los aprendices probablemente pasaban meses solo practicando nudos antes de tocar una pluma. La vida de un comerciante nómada no era solo pesar oro, era dominar un sistema entero, desde empacar un camello hasta calcular el peso sin una balanza. Tercer chiste. Si alguna vez te sientes abrumado por un tutorial de YouTube, imagina aprender a pesar oro con un maestro que te golpea con un abanico si te equivoca. Te alejas del puesto, pero no puedes dejar de pensar en ese kit. Es tan compacto,
tan perfecto para una vida en movimiento. El sol está más bajo ahora, pintando el mercado de tonos anaranjados. Sientes el cansancio en tus piernas, el calor aún aferrado a tu piel, pero también sientes el ritmo del mercado, como un latido que te lleva más profundo en esta historia. Los comerciantes nómadas no solo llevaban oro, llevaban el alma del imperio de Mali, y sus herramientas eran la prueba. Cierras los ojos por un segundo, dejando que el zumbido del mercado se mezcle con el suave zumbido de tu ventilador en casa, y te preparas para seguir a estos comerciantes al desierto. El mercado de Tombuctú se desvanece a tus espaldas, mientras tu mente se fija en esa pluma de avestruz, tan ligera que parece flotar por sí sola. Estás empezando a entender por qué los comerciantes de Mali confiaban en algo tan delicado para pesar su oro. Pero ahora, de pie entre los puestos, con el olor a especias y cuero todavía en el aire, te preguntas, ¿qué hace que estas plumas sean tan especiales? No son solo adornos para sombreros o abanicos elegantes, son el corazón del arte de pesar oro. Te acercas a un comerciante diferente, una mujer con una túnica azul desteñida, que maneja su pluma con la gracia de un pintor. Es hora de sumergirte en el mundo de las plumas y descubrir por qué eran más que decoración. Las plumas de avestruz eran un pilar del comercio en Mali, no solo por su belleza, sino por su funcionalidad. Este es el dato histórico clave. En el imperio de Mali, las plumas de avestruz se usaban ampliamente en el comercio de oro, porque eran ligeras, consistentes y podían calibrarse para medir pesos increíblemente pequeños. Su estructura, con un eje fuerte pero flexible y barbas suaves, las hacía ideales para equilibrar contra el polvo de oro. Pero aquí está el dato curioso. Las plumas no solo se usaban frescas del pájaro. Los comerciantes a menudo las trataban con aceites o resinas para mantenerlas rígidas, un proceso que podía tomar días. Algunos incluso las teñían de colores vivos, no por estética, sino para distinguir sus plumas de las de otros en el caos del mercado. Imagina un comerciante buscando su pluma roja entre un montón de blancas. Habla de estrés en el trabajo. Estás frente al puesto de la mujer, observando cómo coloca su pluma en una bandeja diminuta. La pluma es de un blanco cremoso, con un tinte rojizo en la punta, como si alguien la hubiera sumergido en jugo de granada. Ella espolvorea polvo de oro en el otro lado, sus dedos moviéndose con una precisión que te hace contener el aliento. El mercado sigue rugiendo, camellos gruñendo, vendedores gritando precios, pero ella está en su propio mundo. Sientes el calor en tus mejillas, el polvo pegándose a tu piel. La pluma no se mueve, perfectamente equilibrada, y te das cuenta de que no es solo una herramienta, es una extensión de su habilidad. Primer chiste. Si alguna vez pensaste que elegir un filtro para Instagram es difícil, intenta escoger la pluma perfecta para pesar oro. Una mala elección y estás fuera del negocio. ¿Por qué avestruces? Te lo preguntas mientras miras a la comerciante. Las avestruces vagaban por las regiones al borde del Sahara, y sus plumas eran abundantes, pero no baratas. Los cazadores arriesgaban mucho para conseguirlas, enfrentándose a aves que podían dar una patada capaz de romper un hueso. Los historiadores aún discuten si las plumas de avestruz eran un símbolo de estatus además de una herramienta práctica. Algunos creen que llevar una pluma bien cuidada era como lucir un reloj caro hoy. Mostraba que eras serio en el comercio. Otros dicen que era pura practicidad y cualquier simbolismo era secundario. De cualquier manera, la mujer frente a ti trata su pluma como si fuera una reliquia, guardándola en una funda de cuero cuando termina. Sientes una ráfaga de viento, y la comerciante cubre su bandeja con una tela fina, protegiendo el oro. El viento es el enemigo aquí, capaz de arruinar un pesaje en un segundo. Piensas en cómo manejas el viento en tu vida moderna, cerrando una ventana, ajustando una capucha. Pero aquí, en el mercado, el viento es un adversario constante, y las plumas de avestruz, con su diseño natural, ayudan a minimizar su impacto. Segundo chiste.
Imagina a un comerciante de Mali en un picnic moderno, maldiciendo porque el viento se llevó su servilleta. Probablemente inventaría una carpa portátil en el acto. Te fijas en los detalles de la pluma. Sus barbas son tan finas que capturan la luz, creando un brillo suave. La comerciante la ajusta ligeramente, cortando una barba minúscula con un cuchillo pequeño. Es un ritual casi meditativo y te recuerda a esos momentos en casa cuando afilas un lápiz o limpias un teclado, buscando la perfección en algo pequeño. La pluma no es solo una herramienta, es un arte que requiere paciencia. Hablando de paciencia, ¿has intentado alguna vez armar un mueble con instrucciones vagas? Los comerciantes de Mali habrían reído de tus luchas, perfeccionando sus plumas, con nada más que un cuchillo y un ojo agudo. El mercado sigue su curso. Un niño pasa corriendo, sosteniendo un palo que usa como espada imaginaria. Una anciana vende cestas tejidas, sus dedos moviéndose tan rápido que apenas los ves. El aroma a pan recién horneado se mezcla con el olor metálico del polvo, pero tu atención está en la pluma, en cómo captura el espíritu del comercio de Mali. Tercer chiste. Si alguna vez te sientes torpe, recuerda que los comerciantes de Mali podían pesar oro con una pluma mientras esquivaban moscas y regateos. Tú, mientras tanto, derramas café si alguien te habla antes de las 9. Te alejas del puesto, pero la imagen de la pluma se queda contigo. Es más que una herramienta, es un puente entre el comerciante y el oro, entre el desierto y la riqueza. El sol baja un poco más, suavizando los contornos del mercado. Sientes el cansancio en tus hombros, pero también una calma que te envuelve, como el zumbido de un ventilador en tu habitación. Estás listo para seguir explorando, para ver a dónde lleva esta pluma en el vasto mundo del comercio de Mali. El mercado de Tombuctú se desvanece en un murmullo lejano mientras te alejas de los puestos, tu mente todavía atrapada en la delicadeza de esa pluma de avestruz. Pero ahora el horizonte te llama. El sol cuelga abajo pintando el cielo de un naranja polvoriento, y te encuentras al borde de la ciudad, donde el desierto se extiende como un mar infinito. Aquí comienzan las caravanas, cargadas de oro, sal y sueños de riqueza. Te unes a una, tus sandalias hundiéndose en la arena tibia, el olor a camello y cuero crudo llenando el aire. Es hora de viajar con los comerciantes de Mali, bajo las estrellas, enfrentando el Sahara y sus caprichos. Las caravanas eran la columna vertebral del comercio en el imperio de Mali. Este es el dato histórico clave. Las rutas comerciales transsaharianas conectaban el sur rico en oro con el norte hambriento de metales, y las caravanas, a veces de cientos de camellos, llevaban bienes a través de miles de kilómetros. Estas no eran solo expediciones comerciales, eran hazañas de resistencia. Pero aquí está el dato curioso. Los comerciantes usaban las estrellas para navegar, memorizando constelaciones como mapas celestiales. En noches claras, un guía estelar, o maracala, lideraba la caravana, leyendo el cielo como tú lees un GPS. Sin él, podrías vagar hasta que el desierto te reclamara. Los historiadores aún discuten si estos guías eran entrenados desde la infancia, o si su conocimiento era un talento natural pasado como un secreto familiar. Sientes el crujido de la arena bajo tus pies, el aire fresco de la noche reemplazando el calor del día. Los camellos gruñen, cargados con sacos de sal y pequeños frascos de polvo de oro. Tu comerciante, un hombre flaco con un turbante deshilachado, camina a tu lado, su pluma de avestruz guardada en una bolsa de cuero. La caravana avanza lenta, el tintineo de las campanas de los camellos marcando un ritmo hipnótico. Miras al cielo donde las estrellas brillan como agujeros en una cortina negra. El guía estelar señala una constelación, murmurando algo en un idioma que no entiendes. Primer chiste. Si alguna vez pensaste que perdiste el rumbo con Google Maps, intenta navegar el Sahara con solo estrellas y un camello que odia tu cara. El desierto no es amable. El viento sopla arena en tus ojos, y el frío de la noche te hace estremecer.
Los comerciantes están preparados, envueltos en capas de tela que parecen pesadas, pero bloquean el viento. Cada uno lleva su kit de pesaje, pluma, bandeja, contrapesos, como si fuera parte de su cuerpo. Te preguntas cómo mantienen todo eso seguro. Un comerciante te muestra su truco. Envuelve su pluma en una tela encerada, atada con un cordón que parece haber visto mejores días. Es un sistema simple pero efectivo, como esos estuches modernos que usas para cables, pero con menos cremalleras y más arena. Segundo chiste, imagina a un comerciante de Mali en un aeropuerto moderno, intentando explicar por qué su maleta está llena de pluma. Es para el oro, diría, mientras la seguridad lo mira con sospecha. El guía estelar detiene la caravana para descansar. Los camellos se arrodillan, gruñendo como si estuvieran personalmente ofendidos. Te sientas en la arena, todavía cálida por el sol del día, y observas a los comerciantes montar un campamento improvisado. Encienden una fogata pequeña, las llamas bailando contra la oscuridad. Alguien saca un tambor y toca un ritmo suave, casi como una nana. Sientes el cansancio en tus huesos, pero también una calma extraña, como si el desierto te estuviera arrullando. Hablando de arrullar, ¿has notado cómo el zumbido de un ventilador en casa puede hacer que cualquier noche se sienta más tranquila? Aquí, el tambor y el crujido del fuego son tu ventilador, tejiendo una calma que te envuelve. La caravana no solo lleva bienes, lleva historias. Los comerciantes murmuran entre sí, compartiendo rumores de mercados lejanos o chistes sobre clientes tacaños. Uno cuenta una historia sobre una tormenta de arena que enterró un cargamento de sal, solo para ser encontrado años después por otro comerciante. Tercer chiste. Si alguna vez te quejas de un paquete perdido, imagina perder un camello lleno de oro en el Sahara. Lo siento, señor, el desierto se lo comió. Te ríes, pero también sientes el peso de su vida. Una tormenta, un guía despistado o un camello terco podrían arruinar meses de trabajo. Sin embargo, siguen adelante, guiados por las estrellas y su fe en el próximo mercado. Miras al cielo otra vez. Las constelaciones parecen más claras ahora, como si el desierto las hubiera pulido. El guía estelar está quieto, su silueta recortada contra el fuego. Te preguntas qué ve en esas estrellas, qué historias le cuenta. La caravana se prepara para moverse de nuevo, los camellos levantándose con quejas ruidosas. Sientes la arena pegada a tus manos, el frío mordiendo tus dedos. Pero también sientes el ritmo de la caravana, su pulso lento pero constante. Estás en el corazón del comercio de Mali, y las plumas, el oro y las estrellas son tus guías. Dejas que el tambor y el murmullo de los comerciantes te arrullen, como el zumbido de tu ventilador en casa, llevándote más profundo en esta noche desértica. El desierto te envuelve, la caravana avanza bajo un cielo salpicado de estrellas. El ritmo de los camellos, el tintineo de sus campanas y el murmullo de los comerciantes te arrullan. Pero tus ojos están fijos en el horizonte, donde el Sáhara parece tragarse el mundo. Has dejado Tombuctú atrás y ahora estás en el borde del desierto, un lugar donde el comercio no sucede en mercados bulliciosos, sino en encuentros fugaces entre nómadas. Aquí, en la arena, los comerciantes intercambian ano por sal, y las plumas de avestruz vuelven a ser las estrellas del espectáculo. Te detienes con la caravana en un oasis improvisado, el aire fresco oliendo a agua estancada y hierba seca. Es hora de ver el truque en acción. El comercio transsahariano dependía de intercambios directos tanto como de monedas. Este es el dato histórico clave. La sal, extraída de minas en el norte como Tagasa, era tan valiosa como el oro en el imperio de Mali, y los comerciantes a menudo la intercambiaban gramo por gramo en puntos de encuentro remoto. Estos trueques no eran solo transacciones, eran rituales sociales que unían a comunidades dispares. Pero aquí está el dato curioso. Los comerciantes a veces usaban balanzas humanas en estos intercambios, donde una persona sostenía la pluma y la bandeja mientras otro observaba,
asegurando que nadie engañara. Era como un árbitro en un partido de fútbol, pero con oro y sal en juego. Los historiadores aún discuten si estas balanzas humanas eran una práctica común o solo una solución improvisada cuando las herramientas escaseaban. Te sientas en la arena, el frío del desierto colándose a través de tu túnica. La caravana se ha detenido cerca de un pozo, donde un grupo de comerciantes del norte, envueltos en turbantes blancos, espera con bloques de sal que brillan como cuarzo bajo la luna. Tu comerciante, el del turbante deshilachado, saca su pluma y bandeja, colocándolas en una tela extendida sobre la arena. Un comerciante del norte, con una barba que parece barrer el suelo, se acerca con un bloque de sal del tamaño de un ladrillo. El trueque comienza. El comerciante de Mali espolvorea polvo de oro en la bandeja, la pluma temblando ligeramente. El hombre del norte asiente, cortando un trozo de sal con un cuchillo curvo. Sientes la tensión en el aire, como si estuvieras viendo una partida de ajedrez con apuestas altísimas. Primer chiste. Si alguna vez pensaste que regatear en un mercado moderno es intenso, intenta intercambiar oro por sal mientras todos te miran como si fueras a robar. El proceso es lento, casi ceremonial. La pluma se balancea, el oro se ajusta, la sal se corta. Nadie habla, pero las miradas lo dicen todo. Sientes el crujido de la arena bajo tus rodillas, el olor a sal mezclándose con el aroma terroso de los camellos cercanos. La balanza humana está en acción. Un joven aprendiz sostiene la bandeja, sus manos firmes a pesar del frío. Te preguntas cómo no tiembla bajo la presión. En el mundo moderno, esto sería como confiar en un amigo para sostener tu café mientras pagas en una cafetería abarrotada. Un movimiento en falso, y todo se derrama. Segundo chiste. Imagina a estos comerciantes en una tienda moderna, intentando pagar con sal. Lo siento, señor, solo aceptamos tarjetas, y no, su pluma no cuenta como idea. La sal es más que un condimento aquí, es vida. En el calor del Sahara, la sal conserva alimentos y mantiene a los viajeros con energía. El oro, mientras tanto, es riqueza, pero no puedes comerlo. Este equilibrio entre necesidad y lujo define el truque. Te fijas en el bloque de sal, su superficie áspera reflejando la luz del fuego. El comerciante del norte lo corta con cuidado, como si estuviera tallando una escultura. Cada fragmento se pesa contra el oro, la pluma dictando el veredicto. Piensas en cómo las cosas simples en tu vida, sal en la mesa, un ventilador zumbando conectan con este momento. Hablando de conexiones, ¿has notado cómo el zumbido de un ventilador puede hacer que cualquier noche se sienta más tranquila? Aquí, el silencio del desierto, roto solo por el crujido de la sal, es tu ventilador calmando tus pensamientos. El trueque termina con un asentimiento mutuo. Los comerciantes se estrechan las manos, un gesto que parece sellar más que un trato. La pluma vuelve a su funda, el oro y la sal cambian de manos. Sientes el peso de este momento, la confianza que sostiene estos intercambios en medio de la nada. Tercer chiste. Si alguna vez te sientes solo, recuerda que los comerciantes de Mali podían hacer amigos con solo una pluma y un buen trozo de sal. Tú, mientras tanto, sigues esperando que alguien responda a tu mensaje de texto. La caravana se prepara para moverse. Los camellos se levantan, gruñendo como siempre. El fuego se apaga, dejando solo brasas que brillan contra la arena. Miras al cielo, las estrellas aún guiando el camino. El trueque te ha mostrado el corazón del comercio de Mali. No solo se trata de oro o sal, sino de personas, confianza, y esas plumas que hacen posible lo imposible. Sientes el frío en tus dedos, la arena pegada a tu piel, pero también una calma que te envuelve, como el zumbido de tu ventilador en casa. Estás listo para seguir, para ver qué más guarda este desierto dorado. La caravana se aleja del oasis, el eco del trueque aún resonando en tu mente. Las estrellas brillan frías sobre el Sahara,
y el crujido de la arena bajo tus sandalias se mezcla con el gemido de los camellos. El comerciante del turbante deshilachado camina a tu lado, su pluma guardada pero su bandeja todavía polvorienta de oro. Te preguntas cómo hacen estos comerciantes para seguirle la pista a todo: oro, sal, truques, sin un solo pedazo de papel. Aquí, en el desierto, no hay recibos ni calculadoras. Todo se calcula en la arena, con dedos, memoria y una confianza que parece desafiar el caos. Es hora de aprender cómo los comerciantes de Mali hacían matemáticas sin más herramientas que sus cabezas y el suelo. El comercio en el imperio de Mali requería un cálculo preciso para prosperar. Este es el dato histórico clave. Los comerciantes usaban sistemas numéricos orales y visuales, a menudo basados en patrones dibujados en la arena, para rastrear cantidades y valores durante los intercambios. Estos métodos permitían manejar transacciones complejas sin escritura formal. Pero aquí está el dato curioso. Algunos comerciantes usaban códigos de arena, patrones de líneas y círculos que representaban números o acuerdos, borrados tras cada trato para mantenerlos secretos. Era como un pizarrón temporal, pero en el desierto. Los historiadores aún discuten si estos códigos eran un lenguaje matemático unificado o improvisaciones locales que variaban entre caravanas. Te detienes con la caravana para un descanso breve. El comerciante se agacha, alisando un parche de arena con la palma. Con un palo fino, dibuja líneas, curvas y puntos, su rostro concentrado bajo la luz de la luna. Parece estar calculando algo. Quizá cuánto oro cambió por sal en el oasis. Tú, acostumbrado a aplicaciones y hojas de cálculo, te sientes fuera de lugar. La arena es su cuaderno, y sus dedos son la pluma. Sientes el frío del desierto en tus hombros, el aroma a humo de la fogata cercana flotando en el aire. Primer chiste. Si alguna vez pensaste que tu calculadora es lenta, intenta hacer matemáticas en la arena mientras un camello te respira en la nuca. El sistema es más simple de lo que parece, pero requiere memoria de acero. El comerciante explica, en un tono que mezcla paciencia y burla, que cada línea representa una unidad de peso, un gerú de oro, digamos. Los círculos son múltiplos, y los puntos marcan fracciones. Dibuja rápido, borrando con un movimiento de la mano cuando termina. Es hipnótico, como ver a alguien garabatear en un cuaderno invisible. Piensas en cómo tomas notas en tu teléfono, solo para olvidar dónde las guardaste. Estos comerciantes no tenían ese lujo. Un error en la arena podía significar una pérdida real. Segundo chiste. Imagina a un comerciante de Mali en una reunión moderna, dibujando en la alfombra porque necesita calcular algo. La cara del jefe sería épica. El cálculo no es solo números, es confianza. El comerciante no escribe contratos ni pide firmas. Su palabra y la de su cliente se sellan con un asentimiento y un patrón en la arena. Te preguntas cómo evitan las trampas. La respuesta está en la comunidad. Todos se conocen, o al menos conocen a alguien que conoce a alguien. Un tramposo no duraría mucho en estas rutas. Sientes el peso de esa red social invisible pero fuerte, como el zumbido de un ventilador que te calma en casa. Hablando de calma, ¿has notado cómo un ventilador puede hacer que cualquier habitación se sienta como un refugio? Aquí, el crujido de la arena y el murmullo de los comerciantes son tu refugio, tejiendo una calma que te envuelve. Miras al comerciante borrar su dibujo, la arena volviendo a su estado liso. Pero no todo es arena. Algunos usan cuentas de hueso o piedra, moviéndolas como un ábaco primitivo. Otros cantan números en voz baja, un ritmo que ayuda a memorizar. Es un sistema que parece caótico pero funciona, como cuando organizas tu escritorio en casa, y de alguna manera sabes dónde está todo. Tercer chiste. Si alguna vez te sientes desorganizado, recuerda que los comerciantes de Mali podían rastrear fortunas con un palo y un poco de arena. Tú, mientras tanto, pierdes las llaves si no están en el mismo gancho. La caravana se prepara para moverse.
Los camellos se levantan, gruñendo como siempre, y el comerciante guarda su palo en su túnica. Las estrellas siguen guiando, el desierto extendiéndose sin fin. Sientes el frío en tus manos, la arena pegada a tus dedos, pero también sientes el ritmo de este mundo, donde las matemáticas no necesitan papel, solo memoria y confianza. El comerciante te lanza una mirada, como si supiera que estás impresionado. No dices nada, dejando que el silencio del desierto hable por ti. Estás listo para seguir, para ver cómo estas cuentas en la arena sostienen un imperio. El murmullo de la caravana te arrulla, como el zumbido de tu ventilador en casa, llevándote más profundo en esta historia dorada. El desierto te abraza, la caravana avanzando bajo un cielo que parece más grande cada minuto. Las estrellas titilan, el aire frío mordiendo tus mejillas mientras caminas junto al comerciante del turbante deshilachado. Su pluma de avestruz está guardada, pero su paso es seguro, como si el Sahara fuera su hogar. Has visto cómo pesan oro, cómo calculan en la arena, pero ahora sientes una pregunta nueva. ¿Cómo se mantiene unido este mundo de comercio? No hay contratos escritos. No hay guardias armados vigilando cada trato. La respuesta está en los gremios comerciales, redes invisibles de reglas y confianza que sostienen el oro de Mali. Te detienes en un claro, la caravana descansando, el olor a humo y cuero flotando. Es hora de infiltrarte en los secretos de estos gremios. Los gremios comerciales eran el pegamento del comercio en el imperio de Mali. Este es el dato histórico clave. Los comerciantes formaban asociaciones informales, o gremios, que regulaban prácticas, resolvían disputas y aseguraban la confianza en las rutas transsaharianas. Estos gremios no tenían oficinas ni sellos oficiales, pero su influencia era inmensa, uniendo a nómadas, mineros y vendedores bajo un código tácito. Pero aquí está el dato curioso. Algunos gremios usaban marcas de pluma como insignias, pequeñas muescas o tintes en las plumas de avestruz para señalar membresía. Era como llevar una tarjeta de identificación, pero mucho más elegante. Los historiadores aún discuten si estas marcas eran solo decorativas o un sistema codificado para identificar aliados en mercados lejanos. Te sientas en la arena, el frío colándose a través de tu túnica. La caravana está quieta, los camellos masticando hierba seca mientras los comerciantes se reúnen alrededor de una fogata. El comerciante del turbante saca su pluma, no para pesar oro, sino para mostrarla a otro hombre, uno con cicatrices en las manos y una risa ronca. La pluma tiene una muesca diminuta en el eje, apenas visible bajo la luz del fuego. Intercambian un asentimiento, como si esa muesca dijera todo lo que necesitan saber. Sientes el peso de ese momento, la confianza silenciosa que une a estos extraños. Primer chiste. Si alguna vez pensaste que un apretón de manos es incómodo, intenta identificarte con una pluma en medio del desierto. Un movimiento en falso, y eres solo un tipo con un pájaro muerto. Los gremios no solo se trataban de confianza, se trataban de control. Si alguien engañaba, digamos, añadiendo arena al polvo de oro, el gremio podía excluirlo, cortando su acceso a las caravanas. Imagina ser expulsado de un grupo de chat, pero en lugar de memes, pierdes tu sustento. Los comerciantes sabían que la reputación lo era todo. El hombre de las cicatrices cuenta una historia, su voz baja, sobre un tramposo que intentó vender oro que era solo polvo amarillo. El gremio lo descubrió, y ahora ese tipo vende esteras en un pueblo olvidado. Sientes el crujido de la arena bajo tus dedos, el calor del fuego en tu rostro. Segundo chiste. Si los gremios de Mali tuvieran redes sociales, sus reseñas serían brutales. Una estrella intentó venderme arena como oro. La confianza no era solo personal, era colectiva. Los gremios compartían información sobre rutas seguras, tormentas de arena, incluso clientes difíciles. Te imaginas a estos comerciantes como una red de espías, pero en lugar de secretos de Estado,
Intercambian chismes sobre quién paga tarde. Piensas en cómo organizas tu vida moderna, aplicaciones para tareas, recordatorios en el teléfono. Los gremios eran eso, pero sin tecnología, solo memoria y lealtad. Hablando de lealtad, ¿has notado cómo el zumbido de un ventilador en casa puede hacer que todo se sienta en orden? Aquí, el murmullo de los comerciantes alrededor del fuego es tu ventilador, una calma que te envuelve mientras escuchas sus historias. No todos podían unirse a un gremio. Los aprendices pasaban años demostrando su valía, aprendiendo a pesar oro, a leer las estrellas, a soportar el desierto. El comerciante del turbante señala al joven que sostenía la bandeja en el oasis, ahora dormido contra un camello. Ese chico, dice, quizá lo logre. Es un recordatorio de que este mundo no es solo oro y plumas, es trabajo duro, paciencia y un poco de suerte. Tercer chiste. Si alguna vez te sientes presionado en una entrevista de trabajo, imagina convencer a un gremio de Mali de que tu pluma es digna. Buen currículum, pero puedes pesar oro con viento. La fogata crepita. Las sombras bailando en la arena. Los comerciantes guardan sus plumas, algunos revisando las muescas como si fueran amuletos. Sientes el frío en tus manos, la arena pegada a tu piel, pero también sientes el pulso de esta red, la forma en que los gremios convierten a extraños en aliados. La caravana se prepara para moverse, los camellos gruñendo como siempre. Miras al cielo, las estrellas todavía brillando, y te preguntas cómo encaja tu comerciante en este mundo de reglas tácitas. Estás listo para seguir, para ver cómo el oro y las plumas dan forma a más que solo trato. El murmullo del campamento te arrulla como el zumbido de tu ventilador en casa, llevándote más profundo en esta historia desértica. El desierto se extiende ante ti, la caravana un hilo frágil contra la inmensidad del Sáhara. El fuego del campamento se ha reducido a brasas, y el murmullo de los comerciantes se desvanece, mientras caminas junto al hombre del turbante deshilachado. Su pluma, con esa muesca secreta, está guardada, pero su presencia aún pesa en tu mente. Has visto cómo el oro se pesa, cómo los gremios tejen confianza, pero ahora notas algo nuevo, la forma en que los comerciantes se mueven, hablan, incluso se visten. Grita estatus. El oro no es solo riqueza en Mali, es una escalera social, y las plumas son los peldaños. Te detienes en la arena, el frío de la noche apretando tus dedos, el olor a camello y humo llenando el aire. Es hora de ver cómo el oro moldeaba la jerarquía en las ciudades de Mali. El oro definía el poder y el prestigio en el imperio de Mali. Este es el dato histórico clave. En el siglo XIII, el oro no solo era moneda, sino un símbolo de estatus que separaba a reyes, comerciantes y plebeyos en una sociedad estrictamente jerárquica. Los mansas, o reyes, controlaban las minas, pero los comerciantes, como el del turbante, convertían ese oro en influencia. Pero aquí está el dato curioso. Algunos comerciantes usaban plumas de avestruz teñidas con colores raros, como el índigo, para alardear de su éxito. Estas plumas no eran mejores para pesar, pero gritaban, «Soy alguien en Tombuctú». Los historiadores aún discuten si estas plumas de colores eran solo moda o una señal deliberada de rango dentro de los gremios, como un traje caro en una sala de juntas moderna. Sientes la arena bajo tus sandalias, áspera y fría. La caravana está en pausa, los camellos arrodillados mientras los comerciantes revisan sus cargas. El hombre del turbante ajusta su túnica, que aunque gastada tiene un borde bordado que brilla bajo la luna. Te fijas en otros, un comerciante con anillos de cobre en los dedos, otro con un cuchillo con mango de hueso. Cada detalle es una señal, una forma de decir, tengo oro, o al menos lo toco. Imagina caminar por el mercado con una pluma teñida de púrpura. Todos sabrían que no eres un aprendiz. Primer chiste. Si alguna vez pensaste que un bolso de marca es ostentoso,
Intenta lucir una pluma índigo en Mali. Es como gritar, miren mi cuenta bancaria, sin abrir la boca. En las ciudades como Tombuctú, el estatus lo era todo. Los reyes vivían en palacios de adobe con techos llenos de oro. Los comerciantes, aunque no tan ricos, usaban su riqueza para ganar respeto. Una pluma fina, una túnica bien tejida, o incluso una caravana grande podían elevarte en la escala social. Pero no era solo vanidad. El estatus traía acceso a mejores rutas, a clientes ricos, a la protección de los gremios. Sientes el peso de esa jerarquía, incluso aquí, en el desierto. El comerciante del turbante camina con un aire de confianza, no arrogancia, sino la calma de alguien que sabe su lugar. Piensas en cómo muestras tu propio estatus hoy: un reloj, un auto, un perfil en red. Segundo chiste: si los comerciantes de Mali tuvieran Instagram, sus publicaciones serían solo primeros planos de plumas con filtros dramáticos. Vida de comerciante. El oro también creaba división. Los mineros, los que extraían el metal en el sur, rara vez veían la riqueza que producían. Los comerciantes, en cambio, podían ascender comprando tierras o casándose con familias influyentes. Te preguntas cómo se sentía un aprendiz viendo a su maestro pavonearse con una pluma teñida mientras él limpiaba bandejas. La caravana refleja esa jerarquía. Los comerciantes principales caminan al frente, sus camellos cargados de bienes caros, mientras los aprendices van atrás, cargando sacos de grano. Sientes el crujido de la arena, el frío en tus manos. Hablando de manos, ¿has notado cómo el zumbido de un ventilador en casa puede calmar incluso el día más caótico? Aquí, el ritmo lento de la caravana es tu ventilador, una calma que te envuelve mientras observas este mundo de rangos y oro. No todo era ostentación. El estatus venía con responsabilidad. Un comerciante exitoso debía patrocinar aprendices, financiar caravanas, incluso ayudar a su comunidad en tiempos de sequía. El hombre del turbante murmura algo sobre un primo que necesita camellos, su tono más cansado que orgulloso. Es un recordatorio de que el oro, aunque poderoso, era una carga. Tercer chiste: si alguna vez te sientes agobiado por las facturas, imagina ser un comerciante de Mali, donde tu pluma no solo pesa oro, sino las expectativas de todo tu pueblo. La caravana se mueve de nuevo, los camellos gruñendo mientras se levantan. Las estrellas siguen guiando, el desierto un lienzo oscuro. Miras al comerciante, su túnica ondeando, y te preguntas cómo equilibra el estatus con la vida nómada. Sientes la arena pegada a tus dedos, el frío colándose en tus huesos. Pero también sientes el pulso de este mundo, donde el oro no solo compra cosas, sino lugares en la sociedad. ¿Estás listo para seguir, para ver cómo estas jerarquías dan forma al comercio? El murmullo de la caravana te arrulla, como el zumbido de tu ventilador en casa, llevándote más profundo en esta historia dorada. La caravana avanza, el Sahara un mar de sombras bajo las estrellas. El frío del desierto te envuelve, el crujido de la arena bajo tus sandalias, mezclándose con el gemido de los camellos. El comerciante del turbante deshilachado camina a tu lado, su pluma guardada pero su presencia firme, un recordatorio de la jerarquía que da forma a este mundo. Has visto cómo el oro define el estatus, pero ahora notas algo nuevo, un murmullo entre los comerciantes, un ritual antes de que el oro cambie de manos. La caravana se detiene en un claro, el aire oliendo a hierba seca y humo lejano. Te sientas en la arena, el frío mordiendo tus dedos. Es hora de participar en las ceremonias que bendicen el oro antes de pesarlo con esas plumas. El comercio en el imperio de Mali estaba impregnado de rituales. Este es el dato histórico clave. Los comerciantes a menudo realizaban ceremonias antes de los intercambios, invocando bendiciones para asegurar tratos justos y proteger el oro de la mala suerte. Estas prácticas mezclaban creencias espirituales con pragmatismo, uniendo a las comunidades comerciales.
Pero aquí está el dato curioso. Algunos rituales involucraban plumas de avestruz, no para pesar, sino como ofrenda simbólica. Los comerciantes las agitaban sobre el oro o las colocaban en altares improvisados, creyendo que atraían la buena fortuna. Los historiadores aún discuten si estas ceremonias eran puramente religiosas o una forma de reforzar la confianza entre comerciantes, como un apretón de manos ceremonial. El comerciante del turbante se arrodilla en la arena, sacando una tela pequeña de su bolsa. La extiende con cuidado, como si estuviera preparando una mesa para una cena especial. Otros se unen, formando un círculo flojo alrededor de una fogata diminuta. Sientes el calor en tu rostro, el olor a madera quemada mezclándose con el aroma terroso de la arena. El comerciante coloca su pluma en la tela, junto a un frasco de polvo de oro que brilla bajo la luz del fuego. Un hombre mayor, con una voz que suena como grava, comienza a cantar un tono bajo que parece vibrar en tu pecho. No entiendes las palabras, pero sientes su peso. Primer chiste. Si alguna vez pensaste que una reunión de trabajo es aburrida, intenta sentarte en un ritual de Mali donde todos cantan por tu oro. Al menos aquí no hay diapositivas de PowerPoint. El canto se detiene, y el comerciante agita su pluma sobre el frasco. Un movimiento lento y deliberado. Los demás observan, sus rostros serios pero tranquilos. Es un momento de pausa, un respiro en la vida nómada. Te preguntas si este ritual es solo tradición, o si realmente creen que los espíritus del desierto están mirando. La pluma parece diferente ahora, no solo una herramienta, sino un puente entre el oro y algo más grande. Piensas en tus propios rituales modernos. Tocar madera, cruzar los dedos. Son pequeños, pero te dan una chispa de control. Segundo chiste. Imagina a un comerciante de Mali en tu oficina, agitando una pluma sobre tu laptop para bendecir un correo importante. Probablemente funcionaría mejor que reiniciar el Wi-Fi. El ritual no es solo para el oro, es para las personas. El círculo se siente como una familia. Aunque estos comerciantes vienen de pueblos lejanos, comparten una taza de té amargo, pasándola con cuidado. El comerciante del turbante te ofrece un sorbo, y lo tomas, el sabor áspero quemando tu lengua. Sientes la arena pegada a tus manos, el frío colándose en tus hombros, pero también sientes una calma, como si este ritual te hubiera atado a algo antiguo. Hablando de calma, ¿has notado cómo el zumbido de un ventilador en casa puede suavizar incluso el día más loco? Aquí, el canto y el crepitar del fuego son tu ventilador, tejiendo una paz que te envuelve. No todos los rituales son tan formales. Algunos comerciantes murmuran plegarias rápidas antes de pesar, otros tocan la arena como si saludaran al desierto. El hombre mayor guarda la pluma, envolviéndola en una tela como si fuera un tesoro. Te preguntas cuánto de esto es fe y cuánto es hábito. La respuesta no importa. Lo que importa es que el oro, una vez bendecido, parece más ligero, como si el ritual hubiera quitado alguna carga invisible. Tercer chiste. Si alguna vez te sientes supersticioso, recuerda que los comerciantes de Mali bendecían su oro con pluma. Tú, mientras tanto, revisas tu horóscopo antes de una reunión. La caravana se prepara para moverse. Los camellos se levantan, gruñendo como siempre, y el fuego se apaga con un siseo. Las estrellas siguen brillando, guiando el camino. El comerciante guarda su frasco. La pluma ahora solo una herramienta otra vez. Sientes el frío en tus dedos, la arena crujiendo bajo tus pies, pero también sientes el eco del ritual, una conexión que va más allá del oro. Estás listo para seguir, para ver cómo estas ceremonias dan forma al comercio. El murmullo de la caravana te arrulla, como el zumbido de tu ventilador en casa, llevándote más profundo en esta historia dorada. La caravana se mueve de nuevo, el Sahara un lienzo oscuro bajo las estrellas. El eco del ritual aún resuena en ti, el canto y la pluma danzando en tu mente, mientras caminas junto al comerciante del turbante deshilachado.
El frío del desierto muerde tus dedos, el crujido de la arena bajo tus sandalias un ritmo constante. Has visto cómo el oro se bendice, cómo los gremios tejen confianza. Pero ahora una ráfaga de viento te saca de tus pensamientos. Imagina ese viento golpeando una bandeja de polvo de oro, la pluma volando como una hoja. Los errores en el pesaje no son solo posibles, son inevitables. Te detienes con la caravana en un claro, el olor a humo y hierba seca en el aire. Es hora de explorar los percances cuando las plumas fallaban o el desierto conspiraba contra los comerciantes. El comercio de oro en Mali era preciso, pero no infalible. Este es el dato histórico clave. Los comerciantes enfrentaban constantes desafíos al pesar oro, desde vientos impredecibles hasta herramientas desgastadas, y los errores podían costarles tratos o reputación. La pluma de avestruz, aunque ingeniosa, era vulnerable a las condiciones del desierto. Pero aquí está el dato curioso. Cuando una pluma fallaba, los comerciantes a veces recurrían a pesos de emergencia, como granos de mijo o piedrecillas, calibrados por experiencia. Era un plan B improvisado, pero funcionaba. Los historiadores aún discuten si estos métodos alternativos eran comunes o un último recurso, con algunos sugiriendo que los comerciantes llevaban granos específicos para este propósito. Te sientas en la arena, el frío colándose a través de tu túnica. El comerciante del turbante está revisando su pluma, frunciendo el ceño ante una barba rota. La sacude, murmurando algo que suena a queja. Cerca, otro comerciante cuenta una historia, su voz baja pero animada. Describe un día en Tombuctú cuando una ráfaga de viento volcó su bandeja, enviando polvo de oro al suelo. Intentó salvarlo pero terminó con más arena que oro. Los demás ríen, y tú también, imaginando la escena. Primer chiste. Si alguna vez derramaste café en tu teclado, no te quejes. Intenta limpiar oro de la arena mientras un cliente te mira como si hubieras insultado a su camello. El viento no era el único culpable. Una pluma gastada podía desequilibrarse, haciendo que el oro pareciera más ligero o más pesado. El comerciante del turbante saca una bolsa de cuero y vierte unos granos de mijo en su palma. Los cuenta con cuidado, explicando que, en un apuro, estos granos pueden sustituir una pluma. Es un truco aprendido de su padre, dice, aunque admite que no es tan preciso. Sientes el peso de su experiencia, la forma en que el desierto enseña lecciones que no puedes ignorar. Piensas en tus propios planes B, usar una linterna cuando se va la luz, improvisar con lo que tienes. Segundo chiste. Imagina a un comerciante de Mali en tu casa, usando chirios como respaldo para pesar oro. Funciona, diría mientras tú buscas la aspiradora. Los errores no siempre eran accidentes. Algunos comerciantes, desesperados o codiciosos, intentaban engañar, añadiendo un pellizco de arena al oro o usando una pluma manipulada. Pero el mercado era implacable. Un cliente estafado podía denunciarte al gremio, y tu carrera terminaba. El comerciante cuenta otra historia, sobre un novato que pensó que podía engañar a un veterano. El veterano olió la trampa literalmente porque la arena olía diferente, y el novato acabó cargando estiércol en lugar de oro. Sientes la arena pegada a tus manos, el frío en tu rostro. Hablando de frío, ¿has notado cómo el zumbido de un ventilador en casa puede calmar incluso las noches más inquietas? Aquí el murmullo de las historias de los comerciantes es tu ventilador, una calma que te envuelve. No todos los percances eran tan dramáticos. A veces, un aprendiz temblaba, derramando oro por nervios, o un camello pateaba una bandeja, convirtiendo un trato en caos. El comerciante del turbante ríe, recordando su primer día, cuando estornudó sobre una bandeja y tuvo que empezar de nuevo. Es un recordatorio de que este arte, aunque preciso, era humano. Te imaginas intentando pesar oro bajo presión, el viento susurrando, los ojos de todos sobre ti. Tercer chiste. Si alguna vez te sientes torpe,
Recuerda que un estornudo podía arruinar un trato en Mali. Tú, mientras tanto, solo dejas caer tu teléfono en el sofá. La caravana se prepara para moverse. Los camellos se levantan, gruñendo como siempre, y el comerciante guarda sus granos de mijo. Las estrellas siguen brillando, el desierto un recordatorio de su poder. Sientes el frío en tus dedos, la arena crujiendo bajo tus pies, pero también sientes la resiliencia de estos comerciantes, su capacidad para reírse de los errores y seguir adelante. Estás listo para seguir, para ver cómo superan los desafíos del comercio. El murmullo de la caravana te arrulla como el zumbido de tu ventilador en casa, llevándote más profundo en esta historia dorada. El Sahara te envuelve. La caravana un susurro contra la vastedad del desierto. Las estrellas brillan frías. El crujido de la arena bajo tus sandalias un latido suave, mientras caminas junto al comerciante del turbante deshilachado. El eco de los percances, viento traicionero, plumas rotas, permanece, pero ahora notas un cambio en el comerciante. Su bolsa de cuero lleva nuevas herramientas, no solo plumas, sino objetos que sugieren algo más avanzado. La caravana se detiene en un claro, el aire oliendo a polvo y hierba seca. Te sientas, el frío del desierto mordiendo tus dedos, y te preguntas cómo evolucionó el arte de pesar oro. Es hora de descubrir las innovaciones que surgieron del método de las plumas. El comercio en el imperio de Mali no se estancó, se adaptó. Este es el dato histórico clave. Con el tiempo, los comerciantes desarrollaron herramientas más precisas para pesar oro, complementando o incluso reemplazando las plumas de avestruz en algunos mercados. Estas innovaciones ayudaron a estandarizar el comercio en ciudades como Tombuctú. Pero aquí está el dato curioso. Algunos comerciantes comenzaron a usar balanzas de dedo, pequeñas varillas de madera o hueso con muescas que funcionaban como mini balanzas portátiles, equilibradas en un dedo como un balancín. Eran más resistentes al viento que las plumas, pero requerían una habilidad tremenda. Los historiadores aún discuten si estas balanzas de dedo eran una invención local de Mali o importadas de rutas comerciales del norte, quizás de los bereberes. El comerciante del turbante se agacha, sacando una varilla pulida de su bolsa. Es delgada, no más larga que tu mano, con muescas talladas a intervalos precisos. La sostiene en un dedo, equilibrándola como un malabarista, y coloca un pequeño disco de arcilla en un extremo. En el otro, espolvorea polvo de oro de un frasco. La varilla se inclina, luego se estabiliza. Sientes el frío de la arena bajo tus rodillas, el olor a humo de una fogata cercana flotando en el aire. Primer chiste: si alguna vez pensaste que hacer malabares es difícil, intenta equilibrar oro en una varilla mientras un camello te mira con desprecio. La balanza de dedo no reemplazó a la pluma de inmediato. El comerciante explica, con un tono que mezcla orgullo y nostalgia, que las plumas seguían siendo las favoritas por su simplicidad, pero en mercados concurridos, donde el viento o las multitudes complicaban las cosas, las varillas ofrecían control. ¿Te imaginas intentando esto tú mismo, tu dedo temblando bajo el peso del oro? Es como sostener un lápiz en equilibrio mientras alguien te empuja. La habilidad requerida te hace respetar aún más a estos comerciantes. Piensas en las herramientas modernas, aplicaciones de contabilidad, balanzas digitales y cómo parecen fáciles en comparación. Segundo chiste: imagina a un comerciante de Mali con una balanza digital. Probablemente la devolvería diciendo, demasiado lento, y no cabe en mi dedo. Las innovaciones no se detuvieron en las varillas. Algunos comerciantes usaban contrapesos más precisos, tallados en piedra pulida o metal, con pesos estandarizados que circulaban entre gremios. Estos contrapesos eran más confiables que los granos de mijo de emergencia que viste antes. El comerciante muestra un disco de piedra negra con una muesca en forma de estrella. Dice que lo heredó de su tío, un hombre que comerciaba hasta el norte de Fez.
Sientes el peso de la historia en ese disco, como si cada muesca contara un viaje. Hablando de peso, ¿has notado cómo el zumbido de un ventilador en casa puede hacer que cualquier noche se sienta más ligera? Aquí, el crujido de la arena y el murmullo de los comerciantes son tu ventilador, una calma que te envuelve. No todos adoptaron estas herramientas. Algunos comerciantes, leales a las plumas, veían las varillas como una moda pasajera. Otros, especialmente los jóvenes, las abrazaron, buscando formas de destacar en mercados competitivos. ¿Te imaginas el debate? Como cuando tus amigos discuten si un teléfono nuevo es mejor que el anterior. El comerciante ría, admitiendo que probó la varilla solo porque un rival lo retó. Ganó el trato, pero aún prefiere su pluma. Tercer chiste. Si alguna vez te sientes anticuado, recuerda que algunos comerciantes de Mali se aferraban a sus plumas como si las varillas fueran una traición. Tú, mientras tanto, sigues usando auriculares con cable. La caravana se prepara para moverse. Los camellos se levantan, gruñendo como siempre, y el comerciante guarda su varilla, acariciándola como si fuera un viejo amigo. Las estrellas siguen guiando, el desierto un recordatorio de su inmensidad. Sientes el frío en tus manos, la arena pegada a tus dedos. Pero también sientes el ingenio de estos comerciantes, su capacidad para innovar sin perder lo que funciona. Estás listo para seguir, para ver cómo estas herramientas dan forma al mundo del comercio. El murmullo de la caravana te arrulla, como el zumbido de tu ventilador en casa, llevándote más profundo en esta historia dorada. El desierto se desvanece en un borrón oscuro, la caravana un murmullo suave contra el silencio del Sahara. Las estrellas brillan como faros, guiando tus pasos mientras caminas junto al comerciante del turbante deshilachado. Su varilla de equilibrio, una novedad que viste en el último descanso, está guardada, pero su pluma de avestruz sigue siendo el corazón de su oficio. El frío muerde tus dedos, el crujido de la arena bajo tus sandalias un ritmo constante. Ahora, el horizonte insinúa un cambio. Las siluetas de Tombuctú emergen, sus cúpulas de adobe recortadas contra el amanecer. Has viajado lejos, pero estás de vuelta en la ciudad, donde el oro no solo compró riqueza, sino cultura. Es hora de pasear por las bibliotecas y mezquitas que el oro ayudó a construir. Tombuctú era más que un centro comercial, era un faro de conocimiento. Este es el dato histórico clave. En el siglo XIII, Tombuctú se convirtió en un centro cultural del mundo islámico, con universidades y bibliotecas financiadas en parte por la riqueza del comercio de oro. Lugares como la mezquita de Sankore atraían a eruditos de todo el Sahara, y más allá. Pero aquí está el dato curioso. Los comerciantes, incluidos los que pesaban oro con plumas, a menudo patrocinaban escribas que copiaban manuscritos, creando una economía paralela de libros. Algunos incluso intercambiaban oro por pergaminos, tratando el conocimiento como un tesoro tan valioso como el metal. Los historiadores aún discuten si los comerciantes veían esto como una inversión espiritual o una forma de ganar prestigio social. Te encuentras en una calle de Tombuctú, el sol naciente calentando el adobe. El aire huele a polvo y pan recién horneado, con un toque de incienso que se filtra desde una mezquita cercana. Caminas hacia la mezquita de Sankore, sus paredes de barro lisas pero llenas de historia. Dentro, los eruditos se inclinan sobre pergaminos, sus plumas de caña, no de avestruz, rascando suavemente. Sientes el frescor de la sombra, un alivio tras el desierto. Un comerciante, no el del turbante, sino otro con una túnica teñida de índigo, entrega un saco de polvo de oro a un escriba. A cambio, recibe un manuscrito envuelto en tela. Es un truque, pero de ideas, no de sal. Primer chiste. Si alguna vez pensaste que un libro es caro, imagina pagarlo con oro mientras un erudito te juzga por tu caligrafía. Las bibliotecas de Tombuctú no eran solo almacenes de pergaminos, eran centros de vida,
Los estudiantes debatían bajo pórticos sombreados, sus voces un zumbido suave. Los comerciantes, como el del Índigo, se paseaban, orgullosos de financiar este mundo. El oro que pesaban con plumas construía no solo mezquitas, sino escuelas, hogares para eruditos, incluso fuentes que goteaban en patios silenciosos. Te detienes junto a una, el agua fría salpicando tus manos. Piensas en cómo el oro conecta todo aquí, desde el polvo en una bandeja hasta las palabras en un pergamino. Es como el dinero moderno que paga por museos o universidades, pero más tangible, más brillante. Segundo chiste, imagina a un comerciante de Mali en una librería moderna, ofreciendo oro por un libro de autoayuda. ¿Esto me hará pesar mejor?, preguntaría confundido. No todos los comerciantes eran mecenas. Algunos solo querían ganancias, pero incluso ellos se beneficiaban del prestigio de Tombuctú. Una ciudad culta atraía más caravanas, más clientes, más oro. Sientes el pulso de la ciudad, sus calles llenas de estudiantes, vendedores y camellos gruñones. El comerciante del Índigo pasa, su túnica ondeando, y te pregunta si alguna vez usó una pluma para pesar el oro que pagó por ese manuscrito. La conexión entre comercio y cultura es clara, pero frágil. Una sequía, una guerra, y todo podría desvanecerse. Hablando de fragilidad, ¿has notado cómo el zumbido de un ventilador en casa puede calmar incluso los pensamientos más inquietos? Aquí, el murmullo de los eruditos y el goteo del agua son tu ventilador, una calma que te envuelve. Caminas hacia una biblioteca, sus estantes llenos de pergaminos que huelen a cuero y tinta. Un escriba te observa, sus ojos entrecerrados, como si supiera que no perteneces. Sonríes, nervioso, y sigues adelante. Los manuscritos cubren todo: astronomía, poesía, leyes. El oro, pesado con plumas, hizo esto posible, uniendo el desierto con el mundo más allá. Tercer chiste. Si alguna vez te sientes inculto, recuerda que los comerciantes de Mali financiaban bibliotecas con oro. Tú, mientras tanto, sigues posponiendo ese curso online de historia. El sol sube, calentando las calles. La ciudad zumba, pero más suave que el mercado. Sientes el polvo en tus dedos, el eco del desierto aún en tu piel. Pero también sientes la grandeza de Tombuctú, una ciudad construida no solo de adobe, sino de oro y conocimiento. Estás listo para seguir, para ver cómo este legado perdura. El murmullo de la ciudad te arrulla, como el zumbido de tu ventilador en casa, llevándote más profundo en esta historia dorada. Las calles de Tombuctú zumban suavemente a tu alrededor, el sol ahora alto, calentando el adobe y pintando sombras nítidas. El comerciante del turbante deshilachado ha desaparecido en la multitud, su pluma de avestruz un recuerdo que aún brilla en tu mente. Has caminado desde los mercados polvorientos hasta las bibliotecas silenciosas, viendo cómo el oro pesado con plumas construyó un imperio no solo de riqueza, sino de ideas. Pero ahora, mientras te detienes en una plaza, el aroma a pan y especias flotando en el aire, sientes el peso del tiempo. El imperio de Mali no duró para siempre, y su comercio de oro dejó ecos que resuenan más allá del desierto. Es hora de reflexionar sobre el legado de ese oro, y cómo las plumas ayudaron a dar forma al mundo moderno. El comercio de oro de Mali tuvo un impacto global. Este es el dato histórico clave. El oro de Mali, transportado a través de rutas transsaharianas, llegó a Europa, el Medio Oriente, y más allá, influyendo en economías y culturas durante siglos. Fue el combustible de la riqueza medieval, desde las cortes de Al-Ándalus hasta los mercados de El Cairo. Pero aquí está el dato curioso. Las técnicas de pesaje con plumas inspiraron métodos similares en otras regiones, con comerciantes del norte de África, adoptando herramientas ligeras para medir especias y metales. Algunos incluso sugieren que las balanzas de precisión modernas
deben algo a estas prácticas tempranas. Los historiadores aún discuten si el método de las plumas viajó directamente desde Mali o si fue una innovación paralela en otros lugares, pero su ingenio es innegable. Te sientas en un banco de adobe, el calor del sol suavizando tus hombros. La plaza está viva, pero más tranquila que el mercado. Niños juegan con palos. Una mujer vende dátiles de una cesta tejida. Sientes el polvo en tus manos, el eco del desierto aún aferrado a tu piel. Piensas en el comerciante del turbante, su pluma un puente entre la arena y la riqueza. Ese oro, pesado con tanto cuidado, no solo compró manuscritos o mezquitas, cambió el mundo. Llegó a Venecia, donde los comerciantes lo convirtieron en monedas que pagaron cruzadas. Llegó a la Meca, donde Mansa Musa lo esparció como polvo sagrado. Primer chiste: si alguna vez pensaste que tu sueldo no llega lejos, imagina ser un comerciante de Mali, cuyo oro financió palacios a medio mundo de distancia. El legado no es solo económico. La confianza que los gremios construyeron, los rituales que bendijeron el oro, incluso los errores que enseñaron humildad, todo eso moldeó cómo comerciamos hoy. Piensas en los mercados modernos con sus aplicaciones y contratos, y cómo, en el fondo, aún dependen de la confianza. La pluma de avestruz, tan frágil, era un símbolo de esa confianza, un recordatorio de que incluso las cosas más delicadas pueden sostener un imperio. Sientes el ritmo de la plaza, el murmullo de voces como una nana. Segundo chiste: imagina explicar una pluma de avestruz a un banquero moderno. Es mi billetera, dirías mientras él busca el botón de seguridad. El oro de Mali también dejó un legado cultural. Tombuctú, con sus bibliotecas, inspiró centros de aprendizaje en otras partes del mundo islámico. Los manuscritos que los comerciantes financiaron aún existen, guardados en archivos que los eruditos estudian hoy. ¿Te imaginas esos pergaminos, sus palabras un eco del oro que una vez se pesó con plumas? Es una conexión que trasciende el tiempo, como el zumbido de un ventilador en tu habitación que te conecta con noches tranquilas del pasado. Hablando de conexiones, ¿has notado cómo ese zumbido puede hacer que el mundo se sienta más pequeño, más calmado? Aquí el murmullo de la plaza es tu ventilador, tejiendo una paz que te envuelve. Pero el legado tiene sombras. Las minas que produjeron el oro agotaron vidas, y el comercio enriqueció unos mientras otros permanecieron en la pobreza. Te preguntas cómo se sentía un minero, sabiendo que su trabajo alimentaba un imperio, pero nunca tocando la riqueza. Es un recordatorio de que el oro, como todo, tiene un costo. Tercer chiste: si alguna vez te sientes poco valorado en el trabajo, recuerda a los mineros de Mali que sacaban oro para que otros lo pesaran con plumas. Tú al menos tienes café en la oficina. La plaza se aquieta, el sol comenzando a bajar. Sientes el cansancio en tus piernas, el polvo asentándose en tu piel. Pero también sientes la grandeza de esta historia, la forma en que una pluma conectó desiertos, ciudades y continentes. Estás listo para dejar Tombuctú, pero su legado permanece contigo. Un susurro de oro y confianza. El murmullo de la plaza se desvanece, las voces de Tombuctú suavizándose en un susurro gentil. Imagina que estás acostado ahora, el calor del desierto reemplazado por la frescura de tu almohada, el polvo de la arena solo un recuerdo. El oro de Mali pesado con plumas construyó un mundo de mercados vibrantes, bibliotecas silenciosas y sueños que cruzaron continentes. Cada pluma, cada grano de oro, llevaba una historia de confianza, ingenio y la tranquila resiliencia de aquellos que caminaron el Sahara. Deja que esas historias se disuelvan ahora, como arena llevada por el viento, dejando solo calma. El zumbido de tu ventilador o tal vez el eco lejano de un camello
te envuelve, guiándote hacia un sueño profundo. Que descanses, sabiendo que el oro de Mali aún brilla en algún lugar bajo las mismas estrellas que te arrullan esta noche.